Precisamente. Vamos a abrir micrófonos porque quiero hablarles un poquito de la persona que nos va a acompañar para que usted reciba esta información. Ella es Andrea López, una profesional médico de la salud que tiene una gran experiencia de más de 8 años. Y en esta ocasión, para la oportunidad de lo que vamos a hablar del sistema digestivo, es cómo encontrar un equilibrio entre la salud y el bienestar. Por eso la tuve aquí como invitada precisamente y te agradezco, Andrea López, por este espacio que nos entregas de tu tiempo para ofrecernos esta información. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, espero que se encuentren súper bien. Carlos, gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser un placer estar y poder compartir en este tipo de espacios de mi conocimiento y sobre todo en este tema que tú lo decías ahorita, ¿no? Un tema demasiado importante, a mí de hecho me gusta muchísimo, pero es un tema muy importante por eso que tienes por eso que tú decías ahorita, porque es importante entender que más allá de que un sistema esté bien, necesito tener un equilibrio aquí y también tanto mental como físico. Entonces, súper chévere este tema y además de eso, mi Carly, porque estoy segura que de las personas que estamos aquí en sala, así sea una vez en la vida, hemos tenido y hemos experimentado de pronto síntomas en relación a este sistema. Así que súper chévere y gracias por la invitación. Gracias a ti, de verdad. De hecho, yo creo que a todos, como lo bien lo mencionabas, a todos nos atañe el tema del digestivo, porque pues por ahí es donde absorbemos la mayor cantidad de los nutrientes para nuestro organismo y de ahí dependen muchas de las enfermedades. De hecho, pues yo he sentido un gran bienestar con todo lo que he venido manejando a través de la nutrición, entendiendo y siendo consciente de que los alimentos juegan un papel muy fundamental. Y si hablamos de un superalimento o de aquellos alimentos que están ya incluidos dentro de la canasta familiar, debemos de entender cuáles son los mejores para poder generar un bienestar, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Entonces, yo sé, Andrea, Así que es. tienes una información muy importante que entregarnos y sé que nos vas a mostrar a través de una presentación pautas muy precisas para entender y entrar en conciencia. Ojo acá, esta información que va a presentar Andrea tiene un carácter muy importante porque de ahí vamos a entender qué es el sistema digestivo y cómo buscar y encontrar ese equilibrio entre la salud y el bienestar y también en la parte mental porque la estrés hace un efecto fundamental dentro del sistema digestivo, ¿cierto, Andrea? Así es, súper, mi Carly. Entonces, listo, comencemos. Voy a comenzar a presentar, a mostrar aquí las diapositivas. Porfa, me confirmas, Carlos, si se pueden visualizar bien y si me escuchan perfecto, ¿sí? Perfecto, en este momento estamos viendo tu presentación. Listo. Tú ahorita decías algo súper importante y es comenzar a entender, ¿cierto? Entonces, yo por eso voy a comenzar. De hecho, siempre mis charlas a mí me gusta que ustedes puedan comenzar a entender desde lo más básico para que puedan, y los conceptos más pequeñitos para que así puedan, durante todo el transcurso de la presentación, puedan ir pues con ese hilo conductor. Entonces, importante comenzar y es, si yo quiero tener un equilibrio en mi sistema gastrointestinal, en mi sistema digestivo, ¿cómo puedo? Lo primero que tengo que hacer es identificar qué hace parte de mi sistema digestivo, conocer mi cuerpo, ¿verdad? Y por eso es importante comenzar con la anatomía. Aquí quiero aclararles dos cositas importantes. La primera, y es que no quiero que ustedes se sientan en una clase pues de medicina, esa no es la idea. Voy a darles todo como muy por encimita, así que no se asusten. Y lo otro que quiero decirles es que no sé si de pronto aquí hayan personas que hagan parte del área de la salud. La idea es, pues yo no voy a hablar en términos médicos porque pues la mayoría de personas que están acá sé que no son de pronto del área de la salud y no podrían entender. Entonces mis palabras y pues mis términos van a ser muy básicos. ¿Listo? Entonces, comenzando con la anatomía, el sistema gastrointestinal o mi sistema digestivo es un tubito que comienza por la boca, es un tubito que no se, digamos así, no se detiene, no se termina, sino que es continuo, pero va cambiando de forma, va cambiando, digamos así, dependiendo pues, del lugar donde esté también de funciones. Entonces, es importante entender que comienza, a veces no sabemos, que mi boca hace parte de ese sistema digestivo, luego viene la faringe, luego viene este tubito largo que ustedes ven ahí, que es el esófago, que es el que se encarga de unir la boca con el estómago. Tenemos el estómago y luego del estómago pasamos al intestino delgado. Pero aquí quiero hacer un pare, porque si vemos aquí tenemos el hígado también, que es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, tenemos la vesícula biliar y por acá atrásito, no sé si lo pueden ver, el amarillito, tenemos el páncreas. Estos tres órganos también hacen parte de nuestro sistema digestivo y que se conectan entre sí por medio de conductos o conexiones para que me entiendan un poquito mejor y esas conexiones terminan en el intestino delgado.
Entonces, ya cuando está el bolo alimenticio en el intestino delgado, ya al final ya al final del intestino delgado comienza el intestino grueso, que es ese naranjita gruesito que ustedes ven ahí, y ya el recto y el ano. Esto conforma mi sistema digestivo. Entonces, ahora ya nos vamos como tal a las funciones. Y tú decías algo muy importante, Carlos, que una de las funciones fundamentales de nuestro sistema digestivo es poder nosotros tener esos nutrientes. Pero ¿por qué son tan importantes los nutrientes? Nuestras células son las estructuras más importantes y es la estructura fundamental porque es donde comienza la vida. De hecho, una unión de células conforma tejidos, una unión de tejidos conforma órganos y una unión de órganos conforma un sistema y la unión de sistemas conforma un ser vivo. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que mi célula, que es la estructura más pequeñita, necesita realizar funciones dependiendo del tipo de célula que sea y el tipo de tejido que haya conformado, esas funciones, para realizar esas funciones, mi célula necesita nutrientes, necesita sustratos que le den energía. La energía nosotros, ¿de dónde la obtenemos? A través de los alimentos. Entonces, ¿qué hace y cuál es la función principal del sistema digestivo? Poder coger ese alimento que nosotros nos llevamos a la boca y degradarlo a una mínima expresión. Cuando hablo de una mínima expresión, me refiero a aminoácidos, a hidratos de carbono, agua, muchísimos sustratos, vitaminas, minerales, que eso lo necesita mi célula para cumplir esas funciones. Entonces, como ahorita les voy a hacer como un pequeño cuento para que ustedes puedan entender qué pasa cuando nosotros nos llevamos los alimentos a la boca. Mis funciones digestivas o toda la parte de la digestión comienza desde el momento en que yo estoy sintiendo olores y desde que yo estoy visualizando mi comida antes de meterla a mi boca. Ya mi cerebro está comenzando a producir muchas sustancias a nivel de mi cuerpo para que se vaya preparando para esa digestión. Cuando yo como, en este caso, pues tenemos aquí en la ilustración, esta joven se está comiendo un pedazo de pizza, ella lo lleva a la boca y comienza la parte de la masticación donde se comienzan a triturar los alimentos, pero no solamente eso, hay algo muy importante y es que en la saliva nosotros tenemos unas sustancias, unas enzimas que se encargan de degradar y comenzar la primera etapa de degradar esos alimentos, de lo macro a lo más mínimo. Entonces, por eso, no sé si de pronto alguno de ustedes ha estado en el médico y les resalta mucho la importancia de masticar, porque tenemos que masticar tantas veces nuestros alimentos. Primero para poder triturar bien, pero lo más importante es para que se pueda dar esa mezcla con la saliva y que esa mezcla también con esas sustancias para que comience la primera etapa de la digestión. Luego ese bolo alimenticio pasa por el esófago y llega al estómago, donde también se da otra función súper importante, que es la secreción. Se secretan muchísimas sustancias, ácido clorhídrico, pepsina, que también van a ayudar y van a continuar con degradando esos alimentos en esta parte. Luego, gracias al movimiento que tiene este sistema digestivo, va a pasar al intestino delgado, donde se da la función más importante, que es la absorción de los alimentos. Pero aquí la motilidad juega un papel importante porque aquí en el intestino delgado, acuérdense lo que les hablaba ahorita, que en el intestino delgado se encuentra el páncreas, al intestino delgado se conecta por una conexión del páncreas, entonces hay enzimas pancreáticas, está la bilis que nos ayuda a degradar la grasa, es decir, en este punto, en este intestino delgado, se termina de dar, ya está como en la parte final, dándose la degradación de nutrientes y aquí, gracias a esa motilidad, ese bolo alimenticio digamos así, tiene contacto con estas sustancias para que se termine de dar este proceso y esta misma motilidad ayuda a que esos sustratos, a esos nutrientes que ya están en su mínima expresión, tengan contacto con las células del tejido y así puedan irse luego a la sangre y pasen al hígado y después de ahí sí ya sea utilizada por nuestras células, ¿verdad? Luego que esos alimentos, se absorbió la mayor parte de esos alimentos en el intestino delgado, pasan al intestino grueso, ya en el intestino grueso se da la última parte de la absorción y es cuando ya también se comienzan a producir esos desechos que ya todos los conocemos y luego viene la excreción. Listo. Esta es la función de nuestro sistema digestivo. Perfecto. Ahora vamos a otro concepto básico, Carlos, que me parece súper importante, y son los radicales libres, que estoy también segura que los han escuchado en algún momento, que son moléculas que se producen de una manera normal dentro de nuestras células y que cuando nosotros respiramos y se producen radicales libres, pero
¿qué son los radicales libres? Son átomos, como ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla. Los radicales libres son los átomos que perdieron un electrón, entonces son demasiado reactivos. O sea, están como furiosos. Y lo que hacen es comenzar a quitarle electrones a otros átomos que sí tienen los electrones completos y se comienza a ver como una reacción. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo consumo antioxidantes, que los consumo a través de las frutas y las verduras, estos antioxidantes tienen muchísimos electrones y lo que hacen los antioxidantes es cederle un electrón al radical libre y el radical libre se convierte nuevamente en un átomo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, no sé si me hice entender o no sé si me entendieron, pero lo importante es que un antioxidante elimina un radical libre y que yo los antioxidantes los obtengo a través de frutas y verduras. ¿Qué pasa si a mí me encanta broncearme? ¿O qué pasa si de pronto no me gusta mucho el sol, pero mi trabajo sí es en el sol? ¿Qué pasa de pronto si, pues, y para nadie es un secreto, nosotros respiramos y nuestro medio ambiente está demasiado contaminado? Entonces, pues, esas toxinas van llegando y van produciendo también muchos radicales libres dentro de mis células. Cuando yo no manejo mis emociones o simplemente, pues no es que a veces uno no las maneje, sino que a veces nos pasan cosas muy fuertes en la vida, ya sea a nivel de trabajo, a nivel económico, a nivel familiar. Todas esas emociones fuertes hacen que se produzcan más radicales libres dentro de mis células y lo mismo en cuanto a la alimentación, hábitos alimenticios o de pronto que yo no me alimento de una manera adecuada en cuanto a alimentos como tal, todo eso hace que se produzca ese aumento de radicales libres y si yo no consumo muchas frutas y muchas verduras, Carlos, adivina qué va a pasar. Se va a dar un proceso que nosotros como médicos llamamos estrés oxidativo, que es un daño a nivel celular y que este daño lo que hace es que nos predispone a muchísimas enfermedades. Entonces, súper importante tener estos conceptos para lo que vamos a hablar más adelante. Ahí entiendo algo muy especial y es lo siguiente, muchas veces se ocasionan temas de ansiedades y es cuando la persona tiende a alimentarse o sobrealimentarse y no con alimentos saludables, sino con comidas chatarras, por ejemplo, que generan radicales libres. Es decir, Súper procesadas. Entonces ya ahí tengo dos razones. Tengo claro, la parte emocional que me está generando esa cantidad de radicales libres, pero también tengo esa parte, esa alimentación que no es tan buena, esa cantidad de azúcares, esa cantidad de alimentos súper, pero hiper mega procesados. Eso también es otra, digamos así, otra causa para ese aumento de radicales libres. O sea, imagínense cómo están nuestras células llenas de toxinas. y algo muy Así es, especial real. me quedó a mí claro fue cuando yo visité al médico y el médico me dice, o sea, es muy rico lo que a ti te sabe aquí en la boca, pero en el estómago ya es otro proceso diferente. Tú puedes estar comiéndote una hamburguesa súper deliciosa, pero ya vienes a ver qué es lo que va a pasar dentro de tu organismo, no sabes, pero el organismo está haciendo un sobreesfuerzo, gasto de energía, tratando de procesar ese alimento para que simplemente no te caiga mal. De ahí pues se derivan muchas patologías que ya vamos a ver más adelante. Así es, Micali. De hecho, aquí estamos, vamos a hablar ahora, pues ya tenemos los conceptos claros. Voy a hablarles un poquito de las enfermedades que son las más comunes en el sistema digestivo. De hecho, yo fui médico de consulta externa por más de 4 años y estas eran pues el pan de cada día, digámoslo así. Dentro de estas enfermedades comunes está el reflujo gastroesofágico y voy a hablarles muy breve de cada una, pero voy a hablar también de síntomas porque a veces nosotros tenemos alguno de esos síntomas y no sabemos qué es lo que tenemos o si de pronto estoy cursando con alguna enfermedad que yo puedo, pues, prevenir y en este caso también mejorar síntomas. Entonces tenemos el reflujo gastroesofágico. En el reflujo gastroesofágico es simplemente cuando hay una irritación de la mucosa del esófago. ¿Por qué? Porque ese ácido gástrico sube al tubito, ¿se acuerdan del tubito que les mostraba? Él sube y esto se debe a que pues tiene muchísimas causas, ¿no? En este caso puede ser personas que son obesas o tienen sobrepeso, que nosotros en el estómago aquí ustedes pueden ver de hecho esta imagen, aquí hay un estómago que está como sufriendo, en esta parte de aquí, o sea, donde inicia el estómago hay un esfínter, pero yo les voy a hablar de un cauchito, que no deja que esos ácidos gástricos suban. Cuando ese cauchito no está funcionando bien o la presión del estómago es mucho mayor, los gástricos suben y comienzan a irritar la mucosa del esófago. Entonces, en este caso, pues tenemos las personas obesas, también tenemos las embarazaditas, primero porque ellas tienen las hormonas por las nubes y una de esas hormonas hacen que este cauchito no funcione de la manera adecuada y que normalmente se mantenga un poquito abierto. Además, por el bebé, el crecimiento del bebé también presiona un poquito el estómago, entonces aumenta la presión y cede a la presión del cauchito y se aumenta mucho el reflujo. Y también está la otra, pues que esta sí es más común, de pronto al momento nosotros de almorzamos rapidito y nos quedan 15 minutos de pronto
de siesta o en el caso no tanto de pronto de almuerzo, sino de cena, que yo almuerzo, llego súper tarde porque salí súper tarde del trabajo y me comí cualquier cosa y enseguida me acuesto. ¿Y qué pasa? Mi estómago está lleno. Cuando yo me acuesto, esa cantidad pues, de jugos gástricos y de comida que tengo en el estómago va a vencer la resistencia de ese cauchito y se va a devolver ese jugo gástrico y obviamente va a haber mucha irritabilidad. ¿Qué comienzan a sentir las personas o cuáles son los síntomas más comunes? Como un dolor tipo ardor en toda la zona, en la mitad del pecho. Pueden comenzar a presentar cambios a nivel de la voz, pueden presentar dolor a nivel de garganta y además de eso también pueden experimentar como sensación de boca amarga y mucha tos. Entonces, eso como para tenerlo muy presente. En cuanto a la gastritis, es una inflamación de la mucosa gástrica. Nosotros en el estómago tenemos 3 capitas importantes, una capa de prostaglandinas y esa capa de prostaglandinas ayuda a la formación de otra capa muy importante que es la formación de moco y bicarbonato y que esa hace que el ácido gástrico no esté en contacto con la mucosa, sino que ellas estén en la mitad y haya mucho ácido gástrico, pero mi mucosa esté perfecta. Cuando hay un desequilibrio, ya sea porque de pronto yo consumo mucho alcohol o de pronto porque yo tengo que consumir algún tipo de medicamento que simplemente altera el equilibrio de esta capa, que en este caso pueden ser aspirina, puede ser AINES, diclofenaco o cualquier otro medicamento puede alterar esta capa. Y lo que hace obviamente es que expone la mucosa con el ácido gástrico y se produce esa inflamación, se produce esa irritación, se llegan a producir hasta úlceras. En este caso llega esa bacteria que todos hemos escuchado en algún momento, el Helicobacter pylori. Ella es una bacteria oportunista y en algunos casos esas se pueden producir también hemorragias de vías digestivas que son bastante peligrosas. Entonces, y también pues en algunos casos en cuanto a hábitos, cuando yo no como a las horas, cuando yo hago ayunos demasiado largos, mi estómago está ahí esperando que llegue comida y esa cantidad de jugos y yo siento hambre y ya mi cuerpo está preparado para recibir comida, pero no llega nada, entonces esa cantidad de jugos están ahí haciendo pues de las suyas, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Los síntomas son dolor en epigastrio, que en este caso yo a mis pacientes les digo dolor en la boca, al estómago, sienten como sensación de llenura o que a veces se sienten lleno de gases o a veces pueden sentir hasta náuseas y que se llenan con mucha facilidad y a veces hasta no les provoca la comida. Es muy común que se presente. Aquí quiero hablarles de una enfermedad que también yo creo que la mayoría de personas la padecemos, que es el síndrome de colon irritable. Total. De hecho, esa era mi enfermedad y les puedo decir que el síndrome de colon irritable, Carlos, es simplemente, bueno, yo creo que tú la sufres, es una alteración. Ah, bueno, sí, exacto, la sufrías, muy bien. Es una alteración de la contractibilidad de los músculos, pues del intestino. En este caso hay como una ritmicidad, se produce también espasmos, por eso es muy dolorosa, se produce inflamación, distensión abdominal. Los pacientes pueden cursar con deposiciones diarreicas, otros con estreñimiento, pueden cursar con ambas. Y lo importante es, en este caso, unas pueden ser producidas por hábitos que estoy comiendo, de pronto estoy comiendo pues cosas que no son tan sanas, o de pronto sí son sanas, pero a mí me hacen daño, me producen muchísimos gases, no las tolero bien. Y también puede ser por infecciones, pero hay una causa que de pronto a veces pues no las tenemos muy en cuenta. Para mí es una causa más importante en cuanto al síndrome de colon irritable y es la parte emocional. Cuando yo no manejo bien mi estrés, cuando yo no manejo bien mis emociones, cuando simplemente en mi vida están pasando muchas cosas fuertes, puedo tener crisis en cuanto al síndrome de colon irritable y es muy común. Yo aquí también traje 3 enfermedades que son súper importantes y en este caso tenemos la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que son unas enfermedades autoinmunes, donde quiere decir que mi cuerpo ataca a mi propio cuerpo. En este caso se ve afectado el sistema, el intestino delgado y el intestino grueso. En cuanto a la enfermedad celíaca, se afecta por el consumo de gluten. A veces esta es una enfermedad que pasa desapercibida porque no hay muchos síntomas de pronto a veces a nivel intestinal. Sí se da una alteración a nivel de la absorción, pero a veces puede debutar hasta con depresión o irritabilidad. Tenemos la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa donde se afecta, de hecho en la enfermedad de Crohn se afecta el intestino delgado y el intestino grueso, hay mucho sangrado, mucho dolor, mucha inflamación, pérdida de peso porque obviamente no se está dando la absorción y en la colitis ulcerativa los síntomas son muy parecidos con la diferencia que en la colitis ulcerativa hay úlceras y que solamente se dan en el intestino grueso. ¿Por qué nombro estas enfermedades? Porque son enfermedades
que digamos así, normalmente, sobre todo la de Crohn, aparece más que todo joven y ya la persona sabe que tiene, pues, que es una enfermedad que va a vivir con ella y que va a acompañarlo y que por momentos puede estar muy bien, pero puede tener residuos o puede tener crisis. Y que las puede tener ya sea por alimentación, ya sea por infecciones o ya sea también por la parte emocional. Tenemos otras que también es muy común, que son los hemorroides, que es la dilatación de los vasos sanguíneos al final del tracto gastrointestinal en el recto. Y esta se produce por estreñimiento, se produce por disminución de fibra en la dieta. Y aparte de eso, pues también por estrés. Y el estreñimiento que se da por un intestino lento, una alteración de la motilidad intestinal. Entonces, obviamente está también mucha distensión, mucho dolor, hay mucha inflamación y mucha en cuanto a los intestinos, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estas patologías y los síntomas que presentan cada una de estas patologías. Ahora, pues, Carlos, ya teniendo en cuenta estas patologías, la idea acá no es hablarles y venirles a decir, mire, tómese esto, ni que sea una consulta médica, simplemente darles una guía. Y aquí quiero hablarles un poquito, Carlos, porque a veces cuando nosotros tenemos la prevención o el manejo de estas enfermedades, a veces creemos que tenemos que hacer cosas del otro mundo y no es así. Lo primero, de hecho, cuando nosotros vamos a una consulta, yo les puedo asegurar que ustedes van a una consulta y lo primero que le van a decir es, necesita cambios en su estilo de vida. Es principal. Si yo sufro de alguna de estas o padezco alguna de estas patologías, los cambios o los hábitos saludables son fundamentales. El primero de ellos es la alimentación. Aquí no me voy a centrar porque todas las patologías requieren distinta alimentación. Esto sí lo pueden tratar con sus médicos tratantes o simplemente con su nutricionista. Porque, por ejemplo, yo sufro de síndrome de colon irritable, pero yo consumo alimentos que mi esposo también lo sufría. Y él consumía alimentos y a mí, pues esos mismos alimentos no me hacían daño. Entonces es simplemente comenzar a conocer mi cuerpo, entender a mí qué es lo que me hace daño para yo saber qué puedo comer en ese caso o no. Y en cuanto, Carly, algo muy... Dime. Perdón, te interrumpo. En mi caso, por ejemplo, yo sufriendo el tema del colon irritable, tolero la lactosa. A mí he encontrado personas similares a mí del tema del colon, de las cuales la lactosa no la soportan. De Así hecho, es. a mí algo tocando el tema anterior, yo no podía tomar una taza o que alguien tuviera una taza de café porque me causaba reflujo gástrico solamente el olor de Claro. la taza de café. Entonces, digamos que todo lo que nos has nombrado anteriormente es simplemente intoxicación por malos hábitos de consumo de alimentos que no tienen, sino tienen una cantidad exagerada de radicales libres que pues obviamente afectan todo el organismo. Así es, mi Carly. Entonces, en este caso, bueno, y en cuanto a hábitos, lo que les hablaba ahorita, que comer a las horas, aparte de eso, no, pues tratar si yo acabo de comer, esperar un tiempo prudente para poder dormir. Esto es súper importante. En cuanto hay otro hábito y es hacer ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, aparte de que estamos liberando todo ese estrés, están liberando unos neurotransmisores que son neurotransmisores de bienestar, son los neurotransmisores de la felicidad, pero también ayuda muchísimo a la motilidad intestinal. Súper importante el ejercicio, manejo del estrés. Aquí nosotros a veces a veces decimos, no, yo no me siento estresado, pero estoy somatizando. Nuestro cuerpo somatiza, es decir, cuando hablo de somatizar es que algo presento, o mucho dolor de cabeza, o a nivel gastrointestinal. Hay personas que cuando se estresan o cuando están viviendo momentos muy duros, todo lo reflejan a nivel gastrointestinal. Entonces, simplemente es identificar cómo me siento y qué estoy presentando. Y si de pronto estoy presentando algún síntoma, sobre todo síndrome de colon irritable, no quedarme en lo que yo estoy sintiendo, sino en lo que yo siento a nivel físico, sino cómo me siento a nivel emocional. E identificar cuando ya no estoy siendo capaz de manejar mis emociones, cuando ya ese estrés está afectando mi vida. O sea, cuando ya no estoy pudiendo dormir pues como dormía antes, que de pronto ya no me siento con esa misma paz, ya de pronto siento que tengo más síntomas que antes. Lo importante aquí, y es que a nosotros nos han marcado mucho, si yo busco una ayuda, ya sea con psicólogo, ya sea con guía espiritual, pues estamos locos, o sea, y que no somos capaces de controlarlo, ¿no? A veces necesitamos esa ayuda, alguien que nos ayude a mirar la vida de un punto distinto. Entonces, Necesario. súper importante, sí, es muy necesario. La higiene del sueño, esta también sobre todo en las noches, a veces nosotros ya sea por hábitos o por trabajo comemos y nos acostamos a dormir enseguida. Entonces, para que un ser humano, así lo que decías tú, en el sistema gastrointestinal tenemos que tener un equilibrio. Y el equilibrio no solamente en cuanto a alimentación, el equilibrio es en todas mis áreas. Entonces, para que un ser humano esté equilibrado necesita
dormir bien 8 horas, necesita comer saludable y necesita hacer ejercicio. Entonces, si yo sé que necesito dormir bien, primero tengo mi última comida que sea muy liviana, que sea mínimo tiene el sueño y ayudarme con bebidas o ayudarme de pronto con música para poder relajarme y poder dormir súper bien. Eso Sí es me están... fundamental. Es fundamental. Te escuchamos entrecortado, pero ya estás nuevamente con nosotros. Es Sí, te iba a preguntar eso porque me salió acá el mensaje. Listo. ¿Pero ya me están escuchando bien? perfecto, Ok, perfecto. Te decía súper. que es fundamental conectar todo lo que nos estás diciendo y sobre todo esta palabra que para muchos es nuevo, es sobre la higiene del sueño. De ahí parte que Así es. tengas un buen descanso y recobres toda la energía y que tu sistema digestivo esté acorde y sincronizado para que puedas accionar al siguiente día de la forma correcta y no andes estresado. Es sencillo de entender, ¿cierto? Así es, tienes toda la razón. Y bueno, tenemos el agua, y para nadie es un secreto, nosotros, la mayoría de nosotros, eh, nosotros estamos pues compuestos, la mayor parte es por agua. Entonces, qué mejor que darle a nuestro cuerpo lo que necesita y es agua para que además de eso, a nuestro sistema digestivo también le sirve mucho estar hidratado y ahorita van a entender por qué. Y bueno, no el uso continuo de fármaco, a veces nosotros nos creemos médicos y queremos estar consumiendo, me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno, me duele la pierna y me tomo un diclofenaco y así voy por la vida tomando todos los días. Hay personas que son adictas a algunos medicamentos, entonces, porque hoy me duele esto y me lo tomo y mañana, entonces, obviamente todo eso afecta no solamente nuestro sistema gastrointestinal, sino que pueden afectar otros órganos. Entonces, Automedicar Carlos, es la idea. exacto, la automedicación y obviamente reducir el consumo de alcohol. Acá hay algo muy importante en cuanto a la alimentación y yo les hablaba que cada quien tiene que tener una alimentación distinta dependiendo de estas patologías, pero lo importante siempre va a ser consumir alimentos naturales. Comer como comían antes nuestros abuelitos, o sea, lo más natural posible. Y dentro de esta alimentación quiero hoy hablarles acerca de los superalimentos, que son son alimentos que son, de hecho se le llama superalimentos porque tienen la capacidad de darnos muchísima nutrición, pero que también tienen la capacidad de darnos muchísimos beneficios a nivel salud. Y hoy quiero hablarles de uno en particular que se llama Ganoderma lucidum, que lo amo con locura primero porque me he encargado de estudiarlo y cada vez que lo estudio me enamoro más, pero no solamente por eso, porque he visto los beneficios en mí y en mi familia. Este es un hongo que fue estudiado por este científico, uno de los científicos vivos más importantes del mundo, se llama Lao Sun Sen. Él estudió el hongo y se dio cuenta que tenía más de 200 variedades, pero que 6 eran las que más impacto tenían a nivel salud. Por eso él creó un honguito, un híbrido, él fundó también esta compañía GanoExcel y este hongo, el Ganoderma de nuestra compañía, es único en el mundo porque tiene las 6 variedades más potentes del Ganoderma. Aparte tenemos el extracto que es 100% soluble, es decir, un polvito que se disuelve en agua, en alcohol, en grasa y nosotros pues eso lo tenemos en nuestro cuerpo y lo aprovechamos 100%, ¿verdad? Y no tiene ningún componente que a nosotros como seres humanos nos haga daño. Voy a hablarles en cuanto a alimentación, porque acuérdense que les hablaba que el ganodemo es un superalimento, entonces en cuanto a nutrición quiero que miren acá en la presentación todo lo que tiene a nivel nutricional, tiene 15 veces más magnesio que el brócoli, tiene 3 veces más hierro que la espinaca, tiene 7 veces más vitamina C que la naranja, o sea, tiene todos los alimentos, todas las vitaminas y los nutrientes los tiene muchísimo más concentrado porque al consumirlo nos aporta 200 fitonutrientes y 154 antioxidantes. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tienen algún problema digestivo y alguna alteración a nivel de la absorción? Me está dando más nutrientes de lo normal, por ende, así sea poquito, pero mi cuerpo va a comenzar a recibir muchísimo más esos minerales y esas vitaminas. ¿Listo? Entonces, súper importante. Como además de eso, nos da muchos beneficios a nivel salud. El Ganoderma tiene más de 200 componentes entre polisacáridos, triterpenoides, adenosina, enzimas, fibra, proteína, tiene muchísimos. Yo me quedaría acá nombrándoles, pero esa no es la idea. Y cada uno de estos componentes nos ayuda al ganoderma y tiene unos beneficios a nivel salud. Tenemos que reduce la presión arterial, reduce el azúcar en sangre, tiene efecto inmunomodulador, actúa como antiviral, tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias, antioxidantes, tiene muchísimos beneficios. Pero yo hoy, Carlos, quiero hablarles exactamente a todos, quiero explicarles los beneficios que tiene el ganoderma en cuanto al sistema digestivo.
que es lo que más nos interesa, porque este superalimento a nosotros nos puede mejorar la calidad de vida. De hecho, aquí en mi familia la mejoró. Mi esposo también sufría de síndrome de colon irritable, era una cosa, pobrecito. Tenía su calidad de vida, no era tan buena, y hoy por hoy ya yo creo que él ni se acuerda de eso. A mí me pasa igual. Entonces, en cuanto a los beneficios del sistema digestivo, tenemos que el Ganoderma, dentro de sus componentes, tiene el ácido linoleico, que es un ácido que ayuda a la formación del ácido araquidónico. Y usted dirá, Andra, no te entiendo, pero ya van a entender un poquito. El ácido araquidónico ayuda a la formación de prostaglandinas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la gastritis, que en el estómago hay unas capitas? La primera es la prostaglandina, que ayuda a la formación de muco y de una capa de muco gruesa con bicarbonato. Entonces, al yo consumir el Ganoderma, y el tener el ácido linoleico, se produce por medio del ácido araquidónico la cantidad de prostaglandinas, y ese equilibrio se vuelve a recuperar en mi cuerpo. Por eso vemos que muchas personas comienzan a consumirlo y presentan mejorías en un tiempo muy corto. Ya no comienzan a producir esa sensación pues, ese tipo de síntomas. Aparte, porque ahorita lo decía, tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Tenemos que en la gastritis, en el reflujo gastroesofágico, hay una irritación de la mucosa gástrica, hay una inflamación en la célula, en estas enfermedades que les hablé, que son enfermedades autoinmunes, también hay una inflamación. Entonces, él llega con esos componentes como una acción antiinflamatoria, y comienza ese proceso de desinflamación, y aparte analgésico. Por eso también se presenta mucha mejoría, sobre todo en los pacientes con gastritis, que comienzan a consumir el producto y dicen, Dios mío, yo de un momento a otro me mejoré, y son felices porque no vuelven a sentir ese dolor, porque es un dolor horroroso, porque yo también lo he sentido. El tema de la gastritis es algo muy importante, y perdón, te interrumpo acá, es porque según en mi lenguaje, entendimientos de lo que nos cuentas, él ayuda a crear esa capa en la cual el jugo gástrico no empieza a quemar, o sea, no se empieza a sentir. Exactamente, vuelve ese equilibrio, exacto, y ahí se forma esa capa nuevamente, y el jugo gástrico no vuelve a quedar en contacto con la mucosa gástrica. Excelente, excelente. Entonces, por eso se presenta la mejoría. Aparte, si ya tengo una mucosa irritada, ya sea del estómago o del esófago, comienza desinflamación, y comienza aparte de eso con la analgesia, ayuda muchísimo con el dolor. Entonces, por ese lado, súper. También tiene un efecto inmunomodulador, y cuando yo hablo de inmunomodulador, ¿a qué me refiero? El Ganoderma actúa en los pacientes que tienen el sistema inmunológico un poco deficiente, se los potencializa. Pero cuando es el caso contrario, como en este tipo de estas 3 enfermedades que les hablé ahorita, donde nuestro mismo sistema inmunológico está súper hiperactivo y ataca mi cuerpo, lo que hace es que él modula y disminuye esa acción de ese sistema inmunológico un poco reactivo. Entonces, estos pacientes comienzan a presentar muchísima mejoría, me reducen muchísimo las crisis, porque normalmente ellos pueden tener una vida normal, pero tienen crisis, reduce muchísimo las crisis, y también actúa mucho en cuanto a la parte analgésica y antiinflamatoria. También tenemos otra función, Carlos, y para todos es súper importante, el alto contenido en fibra que tiene el Ganoderma. Y aquí ayuda mucho para las personas que tienen estreñimiento, y también las personas que sufren de síndrome de colon irritable. Y ayuda a los polisacáridos, ayuda muchísimo a la motilidad intestinal, ayuda a mejorar ese movimiento del intestino. Por eso ya en ese síndrome de colon irritable no hay esos espasmos y esa ritmicidad de los movimientos, sino que todo comienza a ser más cíclico y menos doloroso. Y en cuanto a la parte, obviamente, del estreñimiento, porque en el estreñimiento se ve mucho que el intestino está un poquito flojo y que la motilidad no es muy buena, entonces mejora muchísimo la motilidad. Como adaptógeno, este me parece espectacular, sobre todo a mí, porque yo soy más del síndrome de colon irritable, más por emoción, más por estrés. El adaptógeno, ¿en qué nos sirve? De hecho, el Ganoderma es reconocido como el mejor adaptógeno, porque el adaptógeno es esa hierba, esa hierba o esa sustancia que viene de la naturaleza, que llega a mi cuerpo y ayuda a controlar el estrés. Cuando yo me estreso, no es solamente que me estreso y siento algo y ya, no. Es que en mi cuerpo se producen muchas sustancias, muchos neurotransmisores que no son tan buenos y que afectan negativamente mis células. Y por eso yo comienzo a somatizar y comienzo a tener muchos síntomas y muchas cosas que se dan a través del estrés. Y también se aumenta muchísimo el cortisol. Entonces llega el Ganoderma, disminuye el cortisol, disminuye esos neurotransmisores negativos, y aparte de eso me empodera a mis células, y es como si les dijera a las células, si viene estos dos por aquí, o estas sustancias, o este cortisol por acá, usted no se preocupe, no va a pasar nada, no le va a hacer nada, así que usted siga trabajando normal y no se afecte, no se entristezca, no se ponga bravo. Es decir, eso es lo que hace el Ganoderma, y las células, cuando estamos otra vez ante un estrés muy fuerte, el cortisol por las nubes, los neurotransmisores están como si nada estuviera pasando, porque eso es lo que ayuda el Ganoderma como adaptógeno. Y
hay una parte súper importante, por eso yo les hablaba de los radicales libres. Nosotros producimos radicales libres en todas las células, entonces están los radicales libres en cuanto en los radicales libres en el hígado, que esos radicales libres producen un daño a nivel del hígado y también en el páncreas. Entonces, en este caso, está los triterpenoides y la ganoestrona, que también que son unos componentes del ganoderma que ayudan muchísimo a prevenir ese daño a nivel del hígado como tal, y los antioxidantes también a prevenir y a eliminar toda esa cantidad de radicales libres que tenemos en todo el cuerpo que pueden llegar a afectar este tipo de órganos. Entonces, estos son los beneficios, Carlos, que nosotros tenemos, que son simplemente maravillosos. Yo sé que tenemos por aquí un regalito espectacular que a mí me encanta, sobre todo porque no es solamente, pues, yo puedo hablarles de mí porque soy una enamorada del ganoderma, pero la idea es que también podamos conocer, ¿cierto, Carlos? Experiencias también de otras personas que han tenido con el ganoderma y que nos puedan contar un poquito. Así que adelante. Así es, en detalle vamos a tener unas personas que hemos traído como invitadas a este espacio porque ellas desde su experiencia del consumo de lo que es este superalimento nos van a hablar que fue el cambio tan radical que ellos sintieron al momento de probar este alimento y al seguir con ese consumo. Entonces, voy a presentar a la primera persona que nos va a hablar y ella está desde la ciudad de Medellín. Ella es Vanessa y la traemos a este espacio para que nos cuente cuál ha sido su experiencia de consumo, qué medios ha utilizado para su consumo y cómo ha sido todo ese proceso de crecimiento y mejoría en su organismo. Andrea, los micrófonos en estos momentos son tuyos para que nos hables de la experiencia que has tomado con el Ganoderma Lucy. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Vanessa Hernández. Por más de 15 años estuve sufriendo de lo que era todo el tema de gastritis, con todos los procedimientos, medicamentos, incluso con la restricción de muchos medicamentos, alimentos que me quitaban, como todo el tema de jugos cítricos, salsas, un montón de alimentos que hacían que mi dolor aumentara y obviamente pues los tenía que retirar de mi día a día. Adicional a esto, tenía episodios muy fuertes de una gastroenteritis que se convertía no solamente en ese dolor del cual la doctora hablaba, sino también episodios con vómito y dolor tan fuerte que tenía que ir a urgencias a que me aplicaran droga para el dolor. Hace más o menos 5 años que conocí los productos de Ganoderma Lución de Gano Excel y empecé a consumirlos, empecé a consumir lo que es el chocolate, y empecé a ver esa mejoría. Entonces lo que hice fue incluir otros productos, como lo ven acá, que son las cápsulas de Ganoderma, y el clásico, que es como ese tinto negro, que es lo primero que quitan de la dieta cuando uno dice que sufre de gastritis, y a hoy yo me puedo tomar 3 y 4 tintos al día de este producto y no volví a tener episodios de gastritis. Incluso ya no tomo medicamentos, ya no estoy en tratamiento de gastritis, y a hoy estoy curada 100% y por eso es que a hoy lo consumo día a día en todas las presentaciones que tiene Gano Excel, y adicional a eso lo recomiendo porque mejoró mi calidad de vida. Mil gracias. Te agradezco, Vanessa, por tu testimonio en estos momentos que nos entregas porque es muy importante saber que tu calidad de vida mejoró en un 100% y que hoy en día puedes consumir alimentos que antes no podías consumir y que has tenido una mejoría rotundamente que se ve desde la parte física hasta la parte mental, porque uno una preocupación y ahora qué como si me va a caer mal. Y ahora es un superalimento, pues estás dichosa de la vida compartiéndolo. Entonces te agradezco mucho por esa información tan precisa que nos han entregado a través de la experiencia. También en sala se encuentra una persona también muy especial que no está dentro del país. De hecho, viene del país de Canadá, de Halifax. Ella es Lorena Santamaría y nos va a contar 2 testimonios muy especiales que tiene de su familia y propios a través del colon irritable. Lorena, los micrófonos son tuyos para que estés en este espacio y nos entregue la información. Hola Carlos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Claro que sí, pues les cuento, estoy viviendo en la ciudad de Halifax, en Canadá, ya hace 2 años y hace año y medio que estoy consumiendo los productos de Gano Excel. Básicamente mi historia con el colon irritable inició hace aproximadamente 10 años en mis inicios profesionales. Manejaba un altísimo nivel de estrés, como lo dijo hace un momento la doctora, lo mío era más emocional. No sabía
de qué se trataba el colon irritable ni por qué se causaba. Duré en diferentes tratamientos, fui a diferentes especialistas, inclusive médicos alternativos que son muy costosos, pero me hice de todo y nadie dio con el chiste. A la final, también les cuento algo que me pasó. Varias veces tuvieron que sacarme en ambulancia del lugar donde trabajaba porque los dolores eran muy fuertes, a veces no lograba ni siquiera pararme del baño. Y bueno, pues así pasaron más o menos unos 6, 7 años en los que no sabía bien qué tenía. Obviamente, malos hábitos alimenticios, niveles de estrés altísimos, a veces comía, a veces no comía. Cuando comía, comía pues a deshoras, comía nada saludable, no me alimentaba bien, cero frutas, verduras, absolutamente nada de esto. Al pasar los años, evidentemente comencé a notar que con el consumo de algunos alimentos me sentía mucho mejor. Sin embargo, algunas veces me daba la crisis que decía la doctora Andrea hace un momento, pasaba cuando tenía algo muy importante, un nivel de estrés superior. Ya cuando comencé a probar los productos, identifiqué que los productos evidentemente disminuyeron específicamente esos síntomas tan fuertes como cólicos. Lo mío pues era diarrea y también constipación, inflamación constante, intolerancia a muchísimos alimentos, especialmente la lactosa. Entonces empecé a consumirlos. Primero hice un proceso de desintoxicación con las Exilium. Esto ayudó a eliminar pues muchas toxinas que tenía en mi cuerpo. Duré más o menos haciendo ese proceso unos 2 meses, pero eso varía de acuerdo como a los síntomas de cada uno y a los problemas que tengamos. Adicionalmente, el consumo de clásico, para mí el olor del café pues ya me irritaba bastante. Soy amante del café, pero definitivamente tuve que abolirlo de mi dieta. Hoy por hoy, como dijo Vanessa hace un momento, pues es una de mis bebidas favoritas que las puedo seguir consumiendo. Y evidentemente también pues empecé a consumir la espirulina. La espirulina contiene avena, que tiene pues muchísima fibra y ayuda pues todo el proceso digestivo. Yo llevo más o menos 1 año y medio sin que me dé ninguna crisis del colon irritable. La última crisis la tuve precisamente antes de venirnos para acá, hace como 2 años, en los que incluso los médicos pensaban que yo tenía apendicitis, no podía caminar, no podía respirar, me dolía mucho, pero bueno, esto ya es historia y bueno, gracias a Dios y obviamente los cambios de hábitos que también son importantes tenerlos y a la suplementación, pues hoy me encuentro muy bien. El otro testimonio que les quiero compartir es el de mi hija, porque ustedes saben que las mamitas transmitimos todo lo que sentimos a nuestros hijos y ella era una esponjita y en eso pues se me puso muy estreñida. Entonces el tema de ella era el estreñimiento, se inflamaba muchísimo. Es una niña pues que come muy bien, come verduras, frutas, toma mucha agua, se alimenta supremamente bien. Yo no la estaba suplementando, a mí no me gustaban pues los productos tradicionales, de hecho he tratado como de quitarlos en todo sentido, y a ella le empecé a suplementar pues con la espirulina y el chocolate. La espirulina fue realmente algo impresionante porque desde el primer día que yo le di a Emilia el producto, ella empezó a desinflamarse muchísimo. Hoy por hoy pues va constantemente al baño, no tiene ningún problema, ningún inconveniente y pues tiene una dieta regular, muy bien, muy equilibrada gracias a estos productos. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco, Lorena, por ese mensaje que nos entregas hoy a través de testimonio, no solamente tuyo, sino de tu niña. O sea, estamos hablando de que es un bienestar para toda la familia, para todas aquellas personas que entren en conciencia de saber que la suplementación hace parte fundamental de la alimentación. Muchas veces entendemos que es solamente alimentarse, pero no entendemos que es nutrirse bien. Y es aquí cuando entran los superalimentos, una dieta que debe venir acompañada para entregar unos beneficios muy especiales para la salud. Yo te devuelvo los micrófonos, Andrea, porque sé que dentro de esto conecta muy bien y claramente la información que has venido dándonos dentro de este espacio y te agradezco de verdad por estar aquí presente. No, Carlos, gracias a ustedes. Qué rico conocer testimonios como el de Vanessa y como el de Lorena, que ahí es definitivamente cuando tú dices, definitivamente cuando tú estudias, tú dices, bueno, pero, o sea, uno siempre como que, sobre todo nosotros los médicos que somos a veces como tan escépticos en estas cosas y tú ves la mejoría y no, es maravilloso porque lo he visto en mí. Yo no soy tanto de pronto, yo soy de más de síndrome de colon irritable, así como Lore, de más emocional, pero sí,
pero sí en mi esposo y todo lo que yo he podido ver. Y quiero decirles que es espectacular esto porque no estoy consumiendo el Ganoderma de una manera extraña, ni lo estoy consumiendo en hongo, sino que lo estoy consumiendo en un vehículo y el vehículo que a nosotros nos gusta, o sea, elegir el que a mí más me guste. Y aquí quiero aclarar algo de pronto con Lorena, que hablaba mucho de la espirulina, y eso era algo que yo quería recalcar, y es que la espirulina ayuda muchísimo para las personas que sufren de estreñimiento y de síndrome de colon irritable, porque la espirulina, obviamente la avena aporta muchísimo, pero aquí la espirulina, aparte, obviamente de lo que nos da el Ganoderma, la espirulina hace una función súper importante porque también mejora esa motilidad intestinal y ayuda sobre todo en el estreñimiento. Como el estreñimiento es el movimiento del intestino está súper lento, pues esos alimentos duran mucho tiempo ahí y se va absorbiendo demasiada agua. La espirulina lo que hace es que inhibe esta absorción de agua, lo que hace que las heces y todos esos alimentos sean mucho más blanditos y así la movilidad y esa motilidad intestinal haga que esos desechos salgan mucho más fácil. Entonces la espirulina en cuanto a eso, y quiero hacer el último aporte, pues ya Vanessa hablaba que ella consumía las cápsulas, y consumía pues el clásico del Ganoderma. Pueden consumirlo como ustedes quieran, porque igual es la presentación como a ustedes más les guste, que las cápsulas sí me va a aportar un poquito, obviamente el Ganoderma de una manera mucho más concentrada, porque una cápsula es como si yo me estuviera tomando 4 tazas de café, así más o menos esa es la concentración. Entonces, pero ¿qué pasa en este punto? Aquí quiero nombrarles tanto el Ganoderma como el Cordyceps, que pronto ellos no lo nombraron, pero nosotros tenemos otro vehículo, otro hongo, que otra cepa se llama Cordyceps sinensis, y este hongo tiene muchísimas funciones, pero dentro de las funciones que hoy quiero resaltar, que es nuestro sistema digestivo, lo que es el Ganoderma y el Cordyceps actúan atacando el Helicobacter pylori. Entonces, para tener eso súper en cuenta, y solamente era eso. Carlitos, te devuelvo el micrófono. No, pues agradecerte de verdad porque en estos momentos durante el transcurso de este espacio yo me estaba tomando una tacita de café, de la cual, de tinto, de hecho no la podía tomar, como te decía, no soportaba el aroma de una taza de café y de hecho cuando yo fui a donde el médico me dijeron lo primero que usted tiene que cortar son las bebidas negras. Creo que a muchas personas nos ha pasado eso, o sea, somos el ejemplo de lo cual las bebidas negras no pueden hacer un conjunto de la alimentación. Pero qué mejor si entendemos que tenemos una taza saludable de café con Ganoderma lucidum y que gracias a una investigación hoy nos permite hacer esto. Yo siendo un paciente de colon irritable emocional, que es algo que la verdad nos afecta en todo sentido, o sea, el sentir esa sensación de la cual no es ningún beneficio para nuestro organismo, o sea, estar intoxicado y estarse tomando una tacita de café en estos momentos, agradezco mucho. Entonces, eso es la conciencia que nosotros debemos de entender, que este vehículo es transportado en unos pretextos como lo son el tinto, el chocolate, el cereal y muchos elementos que a la persona que usted los ha invitado pueden trasladarle la pregunta, ¿dónde los consigo o cómo los consumo? Pregúntele a esa persona que le tendrá la respuesta correcta de cómo poder incluir dentro de esa dieta estos alimentos que ya hacen parte de la canasta familiar.